Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video, gracias también por algunos de los comentarios que me han dejado, son muy importantes para mí, así que muchas gracias por tomarse un poco de su tiempo. En este video, como ya vieron en el título, les voy a platicar sobre la leyenda de una mujer que supuestamente fue coronada reina después de fallecida. De forma muy general, la historia nos cuenta que una mujer llamada Inés de Castro vivió un amor apasionado con el futuro rey de Portugal, Pedro I. Él estaba casado y su padre no solo no aprobó la relación, sino que además ordenó el asesinato de Inés de Castro. Esto no impidió que cuando Pedro se convirtió en rey vengara su muerte y supuestamente hizo que sacaran a Inés de su tumba para literalmente coronarla reina de Portugal. Ahora vamos al inicio de esta historia, y es que Inés de Castro nació alrededor del año 1320. Era hija de uno de los nobles más influyentes de Castilla, Pedro Fernández de Castro. Por sus conexiones familiares, Inés fue elegida para ser una de las damas de compañía de Constanza Manuel de Villena. Constanza era descendiente de Fernando III de Castilla y, por lo tanto, fue seleccionada para ser la esposa del príncipe heredero de Portugal, Pedro I. De esta forma se esperaba que ella algún día llegara a ser reina de Portugal. La esperada unión se celebró el 24 de agosto del año 1340 en Lisboa. Por desgracia, cuando Pedro conoció a su esposa Constanza, no solo no se enamoró de ella, sino que se sintió atraído por su dama Inés de Castro. Casi de inmediato, Inés y Pedro se involucraron en una relación que no era nada discreta y que pronto comenzó a ser comentada y criticada por la corte. La verdad es que no era raro que los nobles tomaran amantes o favoritas de forma descarada, pero la corte temía que Inés pudiera influenciar demasiado a Pedro para que actuara a favor de Castilla. Además, entre el público general, Constanza fue vista como una víctima y Pedro comenzó a perder su popularidad. Así que al final, él decide mantener la relación con Inés lo más oculta posible, pero se niega a terminar con ella. Con el paso del tiempo, el rey Alfonso IV de Portugal, el padre de Pedro, se involucró en el asunto. No aprobó la relación de su hijo y lo reprendió alegando cuestiones morales y diplomáticas. La situación empeoró cuando Pedro se volvió amigo de dos hermanos de Inés, Fernando de Castro y Álvaro Pérez de Castro. Ellos consiguieron favores de Pedro y por lo tanto se volvieron muy impopulares en la corte portuguesa. Así, para el año 1344, el problema alcanzó un punto crítico y el rey ordenó el exilio de Inés de Castro en el castillo de Albuquerque. Este castillo estaba ubicado en la frontera castellana. Pedro en ese momento no protestó públicamente, pero en secreto continuó manteniendo correspondencia con su amada Inés. En octubre del año siguiente murió Constanza después de dar a luz al heredero y futuro rey de Portugal, Fernando I. A las pocas semanas de enviudar, Pedro ya estaba planeando traer de vuelta a Inés a la corte. Sus planes, sin embargo, fueron motivo de una gran disputa entre él y su padre, quien en ese momento ya estaba negociando el siguiente matrimonio de su hijo con una princesa extranjera. Pedro de inmediato se negó a casarse, alegando que todavía estaba muy dolido por la muerte de su esposa. Sin embargo, la realidad es que Pedro ya había traído de vuelta a Inés y estaban viviendo una relación de concubinato en secreto. Como resultado de esta relación, Inés dio a luz al primer hijo de Pedro, llamado Alfonso, en el año 1346. Este niño falleció poco después de nacer, pero más tarde Inés dio a luz a una niña, Beatriz, en el año 1347. Le siguió Juan en el año 1349 y por último Dionisio en el año 1354. El nacimiento de los hijos de Inés fue un tema muy polémico y era uno de los chismes más populares de la corte. Este chisme, sin embargo, se volvió algo muy serio y delicado porque se convirtió en un rumor que decía que la familia de Inés de Castro estaba conspirando para asesinar al infante Fernando, es decir, el hijo de Constanza y quien era el heredero legítimo de Pedro. Con este asesinato, supuestamente, la familia de Inés quería conseguir el trono portugués para uno de los hijos de Inés.
La verdad es que este rumor no tiene tantas bases y usualmente se cree que pudo provenir del odio que sentía la corte por Inés de Castro. Sin embargo, fue un asunto tan delicado que dejó claro que la corte no aceptaría nunca a Inés como consorte de Pedro. Él, por su parte, no se molestó en negar los rumores y mantuvo a Inés alejada de la corte. Se instaló con ella en el Palacio de Santa Clara. Este palacio había sido construido por orden de la abuela de Pedro, la reina Santa Isabel, y estaba destinado a ser usado como residencia de la familia real, pero sobre todo contemplaba ser el lugar de educación de infantes reales. Esto encendió la creencia de que Pedro se había casado en secreto con Inés de Castro. Este nuevo rumor llevó a que varios nobles portugueses cuestionaran a Pedro. Él no hizo ninguna declaración formal al respecto y su silencio causó conmoción, provocando además que los nobles más influyentes de Portugal se sintieran amenazados por la influencia de los hermanos Castro. Rápidamente la presión se volvió hacia el rey Alfonso, quien también cuestionó a su hijo, pero no obtuvo ninguna respuesta. A estas alturas el rey Alfonso ya había tratado de romper esa relación de todas las formas posibles, así que consideró que la única forma era asesinando a Inés de Castro. Se cuenta que antes de tomar esta decisión, Alfonso envió a uno de sus consejeros para que intentara obtener una confesión de Pedro y saber si se había o no casado con Inés. Pedro no cayó en la trampa y no hizo ningún tipo de revelación, sellando de esa forma el destino de Inés de Castro. El 7 de enero del año 1355, el rey Alfonso, aprovechando la ausencia de Pedro, ordenó a varios hombres que asesinaran a Inés de Castro en Santa Clara. De esa forma, Inés fue asesinada a los 35 años, supuestamente frente a sus hijos. Cuando Pedro se enteró de la noticia, inició una revuelta contra su padre, pero al final no pudo deponerlo del trono y después de meses de conflicto, la reina Beatriz, la madre de Pedro, intervino a favor de la paz. El conflicto entre padre e hijo se solucionó formalmente en agosto del año 1355. Desde entonces, Pedro sirvió a su padre sin muchos incidentes, tomando una amante muy breve llamada Teresa Laurenzo. Ella le dio un hijo llamado Juan, quien nació en abril del año 1357. Aunque él llegó a reinar Portugal, durante su infancia se le mantuvo lejos de la corte y el destino de su madre es totalmente desconocido. Pedro se convirtió en rey de Portugal como Pedro I el 28 de mayo del año 1357. Aunque para ese momento ya habían pasado años del asesinato de Inés, pronto quedó claro que Pedro no había superado el tema y en junio del año 1360 hizo la declaración de Cantanhede. Esta declaración legitimaba a los hijos que había tenido con Inés de Castro porque el rey afirmó que se había casado con ella en secreto en el año 1354. No existen registros que apoyen esta boda secreta, pero la palabra del rey, de su capellán y de un criado fueron pruebas suficientes para legalizar el matrimonio. Cabe decir que aunque suene muy romántico, también había motivos políticos de fondo, y es que en ese punto Pedro no quería casarse y solamente tenía un hijo legítimo que podía heredar la corona. Debido a la alta mortalidad infantil, era vital que hubiera por lo menos 2 hijos legítimos en la línea de sucesión al trono. Claramente, Pedro vio en los hijos de Inés la oportunidad perfecta para asegurar una sucesión y desde luego enaltecer la memoria de su amada. Su segundo paso fue declarar a los asesinos de Inés culpables de alta traición, a pesar de que él había jurado perdonarlos. Los persiguió y logró capturar a 2 de ellos, quienes fueron ejecutados, según una versión de la historia, arrancándoles el corazón mientras el rey disfrutaba del espectáculo. Otra teoría cuenta que en realidad la ejecución fue totalmente normal y no hubo ningún corazón arrancado. Otros asesinos escaparon a Francia y Castilla. Por último, Pedro dispuso los arreglos necesarios para que Inés y él fueran enterrados en el monasterio de Alcobaca. Para ello mandó construir 2 sarcófagos preciosos y hizo traer el cuerpo de Inés hasta el monasterio. Pedro falleció en el año 1367 y se enterró de acuerdo a lo predispuesto.
Este es el final oficial de la historia, pero hay una versión muy interesante que nos cuenta que cuando Pedro todavía vivía, ordenó que sacaran el cuerpo de Inés de su tumba, que la vistieran y la llevaran a un palacio cercano, donde literalmente coronó el cadáver. Ahí se dice que armó toda una ceremonia improvisada y que muchos nobles se vieron obligados a rendirle ceremonia a Inés como si fuera cualquier otra reina. No sabemos qué tanto haya de cierto en esta historia, pero la verdad es que no hay evidencia que la respalde, al menos no evidencia contundente. Más bien todo parece indicar que esta parte se le agregó con el paso del tiempo. Lo que sí es un hecho es que Inés de Castro es la única reina en la historia de Portugal en ser declarada reina después de muerta. Otro de los mitos que rodean esta historia nos cuenta que en la hoy conocida como Finca de las Lágrimas, Inés habría derramado sus últimas lágrimas y habría suplicado piedad a sus asesinos. Ese lugar hoy es un hotel y se cuenta que todavía se escuchan sus lamentos, aunque tampoco hay evidencia de que ahí derramara sus últimas lágrimas. No sabemos qué tan ciertas sean estas dos partes de la historia, pero la realidad es que los hijos de Inés de Castro fueron enormemente favorecidos por su padre, quien les entregó títulos y propiedades, sobre todo a los varones Juan y Dionisio. A la muerte de Pedro, el hijo que tuvo con Constanza subió al trono como Fernando I. Él continuó favoreciendo a sus medios hermanos, pero de forma mucho más limitada. Esto porque Fernando estaba enormemente influenciado por su esposa Leonor Teles. Ella no tuvo una buena relación con sus medios cuñados, que eran muy populares. Al final ella creó varias intrigas que los llevaron a huir de Portugal. A la muerte de Fernando I se creó todo un problema por la sucesión y de inmediato Juan y Dionisio fueron excluidos como herederos porque para entonces ya eran impopulares y se habían involucrado en diversas situaciones que fueron muy aprovechadas por la reina viuda. Ella consiguió que ninguno fuera apoyado como aspirante a la corona portuguesa. En cambio, y contra todo pronóstico, el otro medio hermano, Juan, el hijo ilegítimo de Pedro, y su amante Teresa, fue coronado como Juan I de Portugal. Y pues ese es el resumen de la historia de Inés de Castro, quien tiene esta parte de leyenda de que si fue o no fue una reina cadáver, por eso es que se gana el apodo. No lo sabemos, no hay evidencia que lo respalde, más bien parece que se le agregó después a la historia. Yo creo que alguien se lo tomó demasiado literal, el hecho de que ella es la primera reina y la única en ser declarada en Portugal reina después de muerta. Pero más allá de eso, la verdad es que los otros hechos de la historia de Inés, que son 100% reales, son bien interesantes. Tiene este amor trágico, esta muerte temprana, que la verdad su relación con Pedro no era nada del otro mundo, pasaba todo el tiempo. Los nobles podían tener muchas amantes porque los matrimonios no se llevaban a cabo por amor, no se esperaba que hubiera fidelidad ni nada de esto. Entonces ellos tomaban amantes, generalmente lo hacían de forma descarada y pasaba mucho que se involucraban con las damas de sus esposas. La cosa aquí es que se acompañó un poco de la política, la situación, la época, o sea, pasaron muchas cosas, fue la combinación de varias cosas lo que al final crea esta historia tan trágica, pero a la vez tan interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.